porque hasta aquí, Señor, tú has sido muy bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados, tomen asiento. Ciertamente la fidelidad de Dios estuvo con usted ayer. Amada hermana, amado amigo, los que nos escuchan en la internet, la fidelidad de Dios está hoy también contigo en este lugar. Ayer fue ayer, quizás no estuvimos como quisiéramos haber estado, rodeado de los amigos, de mi familia. Pero sabes que allí en medio de ese lugar, en medio de ese momento donde tú te sentías solo, triste, ahí estaba Dios contigo. Su fidelidad nunca deja de ser. Por eso, ahora Dios me pone esta palabra que le traiga a este pueblo de esta hora. Si yo le preguntara, le aseguro a cada uno de ustedes, si yo le preguntara, ¿cuál es el talón de Aquiles suyo? Yo le garantizo que cada uno de nosotros estuviera con un talón que dijera a todo el mundo, puchica, la hermana o el hermano. Hablo de los adultos, porque sé que son los que han llegado a un momento de aflicción, porque hay muchas cosas que no caminan, se estancan. Y el enemigo quiere ponerte, hoy más que nunca, una palabra. No funciona tu oración. Hoy el enemigo quiere decirte una vez más, de balde, en vano estás yendo a la iglesia. Pero usted, cuando escuche una palabra de esas, diga, te reprendo, Satanás, porque el mismo Señor dijo, nada de lo que hayas hecho, de lo que tú hayas pensado, oye bien, porque muchas veces nosotros mismos decimos, lo que he hecho ha sido en vano. ¿Has pensado así alguna vez? Yo alguna vez así he pensado. Y sabes, no es así. Una familia, un niño, un hogar, un esposo, una esposa, un hijo, un abuelo, una madre, ha sido tocado por algo que tú has hecho, por algo que esta iglesia ha hecho. Entonces, no se deje amedrentar. Y quiero que sepa que allá en el libro de Mateo, cuando el Señor nos enseña, le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. El Señor siempre les recuerda y te recuerda a ustedes acá, los que están aquí en esta hora. Cuide de la oración íntima, la personal con Dios. Hay dos niveles o dos tipos de oración. La oración privada, que es la que Dios le enseñó a usted, a decir en intimidad, papito lindo, necesito de ti. Padre nuestro, dijo. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Y Él dijo, esta es la oración primera, la que ustedes tienen que haber dicho allá en su casa. Aquella oración en la intimidad que solo Él y usted se cruzan. Aquella oración en la cual usted sepa que nadie más le puede entender. Nadie. Yo no le puedo entender. No puedo entender su dolor por su esposo, por su esposa. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes matices o peculiaridades. No le puedo entender la falta de su mamá, o no le puedo entender quizás su problema económico, no le puedo entender. ¿Por qué? Porque son diferentes las maneras. Cada uno de nosotros es diferente. Pero el Señor dijo, acuérdense de acudir a mí en decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerda de eso usted? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino hoy. Al final,
dice el Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Dios nos habla de 3 cosas. Usted viene acá a la iglesia y tiene que anhelar que el reino de Dios se expanda en este lugar. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, dijo. Expandámoslo nosotros también. Lo otro es que dijo el Señor, tuya es el poder. A nosotros nos ha dado el poder Dios, ¿sí o no? Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando reciban el Espíritu Santo. Tenemos poder. Tú tienes el poder. Diga conmigo, yo tengo el poder. ¿Poder de qué? Poder de hollar serpientes, dice el Señor, escorpiones. Poder de clamar. ¿Sabe? Josué, en un momento dado, él no conocía de astronomía. Astronomía es la ciencia que estudia los astros. Él solo sabía que el sol aparecía por el oriente y terminaba en el poniente. Él pensaba que el sol era el que se movía. Pero en un momento que él necesitaba del poder de Dios, clamó. El pueblo estaba mermando. Y él le dijo al Señor, dame la victoria. Dame la victoria. Como usted también está clamando el día de hoy, dame la victoria. Dame la victoria a mi petición, a mi súplica, a mi ruego. Dame la victoria en mis estudios. Dame la victoria en la sanidad de mi familia, de mi hijo, de mi mamá. Dame la victoria en mi problema económico. Dame la victoria, dame la victoria. Yo le estoy clamando por la victoria personal. Cada uno de nosotros tiene un Roberto González, o una Roxana, o una Rubidia personal que tiene que derrotar. Le enseñaba a un muchacho yo que viene a las capacitaciones que a uno mismo, al Roberto, al yo, hay que derrotar. Primeramente, usted quiere tener poder, derrote al yo, derrote a la María, derrote a ese ser egoísta, derrótelo. ¿Cómo lo podemos derrotar? A través de la palabra. Josué entonces dijo, Señor, dame la victoria. ¿Y sabe lo que él dijo? Como él no conocía de astronomía ni de ciencia, él solo dijo, sol, le dijo, detente en Gabaón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué cree usted que hizo Dios? ¿Habrá escuchado Dios a Josué en esa petición que estuvo mal hecha? ¿Por qué estuvo mal hecha? ¿Por qué cree usted que estuvo mal hecha? Vamos a ver. ¿Por qué, hermano Roberto González, estuvo mal hecha esa petición? Ya le dije, no sabía de astronomía. Él pensaba que el sol se movía. Y él dijo, sol, detente. ¿A dónde estaba el error ahí? ¿A dónde? ¿Alguien sabe? Manafani. ¿Se mueve el sol realmente? ¿Quién es el que se mueve? ¿Quién? La tierra. Entonces la petición de Josué estuvo mal. Detente, sol, le dijo al astro sol. Y el sol se detuvo. ¿Qué es lo que realmente se detuvo? ¿El sol o la tierra? ¿Escuchó Dios la petición de Josué? Sí, la oyó. Clamó por la victoria. ¿Lo escuchó Dios? Lo escuchó. Quiere decir que en un momento dado Dios tiene como intérpretes. Allá está la hermanita del tabernáculo pidiendo, y está pidiendo mal, Señor, pero está pidiendo por esto, pero está pidiendo mal. Dice el Señor, no, ella quiere esto. Hay que ayudarle. Pero
¿En qué momento hubo esa dispensación o ese entendimiento? Cuando usted dijo, aquí está Dios. Usted está aquí no por multitudes, está aquí por la presencia de Dios. Amén. Entonces, bajo esa perspectiva, hoy vamos a entrar en materia. El Salmo 91 es la palabra que Dios en este momento te trae para decirte el abrigo de Dios. El abrigo de Dios. Muchos de nosotros descuidamos este abrigo porque se nos olvida que es la fidelidad de Dios la que te sostiene. Mira bien, dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Decíamos por ahí, ¿qué es un abrigo? Un abrigo es todo objeto de tela que sirve para dar calor. Un abrigo sirve para lucirte bien. Un abrigo es todo aquello donde encuentras un refugio. Más que todo, un calor. Un calor que muchas veces perdemos. Una intensidad que muchas veces perdemos allá afuera. Su palabra muchas veces nos enciende aquí en la iglesia. Yo quisiera que usted saliera de acá encendido siempre, porque vino al abrigo de Dios. Yo le llamo al abrigo de Dios como nos movemos en el área, en lo espiritual. Usted vino a la iglesia buscando no una galera. Usted como hijo de Dios, si le preguntasen allá afuera, ¿y a qué vas a la iglesia vos? Dígale, a buscar el abrigo de Dios. Porque algunas veces somos como bebés prematuros. Necesitamos la incubadora, la palabra, la iglesia que te cuide. Otras veces somos niños. Necesitamos una vez más la palabra que nos oriente. Otras veces somos adolescentes. No le prestamos atención. Pero ciertamente en este lugar, toda vez que usted se levante y diga, voy a ir a la iglesia, o declare que usted es hijo de Dios, el abrigo de Dios es todo aquello en lo que busca usted. Si usted busca, hoy una cosa que usted tiene que en este tiempo buscar es revelación. Tengo un amigo por allá que me llamó un día de estos y me dijo, Roberto, quiero revelación de Dios. Y la manera como quiere escuchar revelación es todos los días estoy yendo a la iglesia, todos los días. Quiero escuchar una palabra, quiero que Dios me hable, me hable auditivamente. Revelación, ese es abrigo. Cuando en un momento dado tenemos dificultades para manejar la familia, manejar el hogar, manejar las finanzas, manejar las deudas, necesitamos revelación. ¿Qué voy a hacer? ¿Saldré huyendo? ¿Me iré como Jacob, que se fue huyendo de su hermano Esaú para donde su familia, para donde un primo, un tío llamado Labán? ¿O me quedaré, Señor, acá? Mi amigo me decía, muchos me aconsejan que me vaya huyendo, pero siento que no debo de irme. Dale, le dije yo, esa palabra es revelación. Es revelación. ¿Qué es abrigo de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo. Estamos hablando de las cosas celestiales. Estamos hablando de las cosas de Dios, de las cosas de las cuales nos ha enseñado. El que habita al abrigo del Altísimo, el que le canta,
el que le toca, el que lee, el que sirve, el que oye. Revelación, verdad, protección, sanidad, recompensa, todo eso forma parte del abrigo de Dios. Quiere decir que el abrigo de Dios es todo aquello que donde yo tengo lo que necesito. Si hay veces en las cuales yo he escuchado personas dicen, yo en la iglesia iba buscando pareja, pero en el proceso Dios le cambió el cassette. Él pensó, o ella pensó, iré a buscar marido o iré a buscar mujer, pero sabe, Dios le cambió el cassette y dice, vos buscaste marido, tu marido soy yo. Te cambio el cassette, ahora quiero que seas mi siervo. Seas transformado por Dios. Entonces, ¿qué es diga conmigo, mi abrigo? Es la lectura de la palabra. Mi abrigo es la asistencia, pero dígalo fuerte, a los cultos. Mi abrigo es el devocional que yo tengo en mi casa. Mi abrigo es toda oración que hago en favor de otros. Mi abrigo es el ayuno que yo hice ayer, que haré mañana. Mi abrigo, dígalo fuerte, mi abrigo es todo pensamiento de lo alto. Amén. Ese es el abrigo. El que habita al abrigo de Dios. ¿Qué es habitar? Vamos a ver. ¿Qué es habitar? Es convivir. Aquí habita la Licha y yo, porque todo que hoy se me ha abandonado, me ha dejado por otra. Pero aquí habitamos, por lo menos aquí habita. ¿Qué habita en esta casa? Habitan unas hermanas allá, habita mi hermana Rubidia con su tía. Habita, estar. Dice David, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está pendiente todos los días de su fidelidad, el que está pendiente de la palabra. Heme aquí, Señor, me levantaré y diré, Dios es bueno. Amén. El que habita, el que se levanta y dice, porque Dios es fiel. Ese es el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo. El que sirve diligentemente. No sé si usted conoce la vida de Josué, pero con solo el hecho de que venga de una iglesia y se meta a otra, dice mucho. El que habita, allá oyó, aquí viene a tocar y oye. El que habita. El que en la noche, después de que salga de este lugar, le diga al Señor, Señor, me recuerdo de la petición de Marielos y de Carolina, de Leslie. ¿Qué pidieron ellos? Que sus papás dejen de pelear. Usted va a entrar en una oración de intercesión. Lo mismo que el Señor les enseñó a sus discípulos. Interceder. Interceder por el amigo. Ellas son sus amigas. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa al que habita, al que sirve, al que oye, al que busca, al que viene a la iglesia, al que hace las vigilias, al que viene a las jornadas de oración, al que hace ayuno, al que hace soltar familiar, al que después de que de aquí salga en la noche se va a acordar de orar por estas niñas, va a hacer su oración con sus hijos o va a hacer su oración usted solita ahí? Reúnase.
Me decía alguien, pero pastor, si dice la Biblia que si donde hay dos o más, quiere decir de que si solo yo estoy, no está el Señor. ¿Cómo no? Porque Dios cuenta. Él es el primero en la cuenta. Está Jesús, está su Espíritu Santo y está usted. ¿Cuántos hay ahí? 3. Donde hay 2. Jesús está ahí. Ahí estoy yo, dijo. Está el Espíritu Santo aquí. Y no es cierto que aquí tienes las arras del Espíritu Santo, las promesas. Él dejó aquí en su corazón esa promesa. Su Espíritu Santo está ahí. Cuenta como persona. Entonces dice el Salmo de David: morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es ser parte de. Habitar es pertenecer a tu casa. Habitar es convivir. ¿Qué pasa entonces si yo hago todo esto? Vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiénes están bajo su cargo? Pregúntese usted, ¿quién está bajo mi cargo? ¿Están mis hijos? ¿Los animalitos? ¿Está pendiente usted de ellos? Sí. Hay veces yo admiro a algunas hermanas que están más pendientes de los animalitos que de los hijos. Mirá, le dice. Por ahí había una hermana que tiene como 20 animales, 20 perros. Y el pobre hijo no había comido porque ella no había traído la comida, andaba comprando. Y usted sabe, quizás de esas hermanas que le gusta pasar en la Chana, en la Juana, y llegó ya tarde con la comida, ¿va? Y llega y le dice: vine tarde porque estuve en un montón de cosas. Pero mira, le dice: ya le dices de comer a los animales. No, mamá, se me olvidó. ¿Cómo que no le daba de comer a los animales? Dice: pobres animales, tienen hambre. Y yo también, le dice. Se había preocupado más por los animales que porque el hijo tuviese comida. Entonces dice Dios: si tú moras, si tú habitas, si tú vas, escuchas, lees, participas de todo esto, las cosas de mías, vas a morar bajo mi sombra. ¿Sabe? Fíjese bien, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted ve ese reflector, ¿sí o no? ¿Ve mi sombra? ¿Ve que sí? Sí. Donde yo voy, ahí va mi sombra. ¿Verdad que sí? Ahí está. Si yo me alejo, la sombra se va haciendo más grande, pero se va conmigo. ¿Sí? Va conmigo. Así es Dios. Bajo la sombra del Omnipotente, ahí te mueves tú. Donde Dios se mueva, no, Dios está en todo lugar, pero está bajo su sombra. No importa si Dios allá, los chinos están diciendo aquí está Dios, pero su sombra está contigo. No importa si los africanos allá están hablando pigmeo, chacazulo, lo que sea, pero la sombra de Dios está contigo. Amén. La sombra de Dios está contigo en todo tiempo. No te aleja. Estás seguro. Así quiero que veas. Si Dios dice morará bajo la sombra del Omnipotente, es porque no hay lugar a duda. Donde Él se mueva, ahí vas a estar tú. Siempre vas a estar ahí. No hay sombra que no forme parte de tu persona. Donde tú te muevas. Así que en este tiempo quiero que ahí donde estás, primero recuerdas: morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Será palabra mentirosa la que usted escucha ahí? ¿Será que Dios se va a olvidar? Allá se fue Miguelito, se me olvidó dejarle para la comida. ¿Será que Dios se va a olvidar de vos? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
morará. Voy a estar pendiente de su comida, voy a estar pendiente de su vestido, voy a estar pendiente de su salud, voy a estar pendiente de todo ataque del enemigo, voy a estar pendiente de todo recelo. No descuide eso. El que habita al abrigo de Dios. Por supuesto que a Dios le gusta a las personas que saben lo que quieren, que es constante. Por eso, ahí donde estás, dígale a Él en este momento: quiero saber, Señor, de tu fidelidad. Dígaselo en este momento. Cierra tus ojos un momentito y dígale a Él: Señor, quiero conocer más y más de tu fidelidad. Hoy me estás hablando, Dios, de un abrigo que es tu lectura, es mi altar familiar con mis hijos, tus capacitaciones, aquellos devocionales, aquellos cultos de miércoles, de sábado, de domingo, aquellas vigilias de fin de mes, aquellas jornadas de oración, las 24 horas. Me has hablado, Señor, ese es mi abrigo. Quiero ocupar ese abrigo, quiero utilizar ese abrigo, quiero tener ese abrigo, quiero tenerlo, Señor. Ayúdame a no desmayar, a venir constantemente a leer tu palabra. Y diga conmigo: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero que vayan su Biblia a 2 de Corintios 4, versículo 13. Póngale marcador ahí donde está Salmos, porque ya regresamos. Solamente quiero que llevemos esta lectura para que usted pueda tener más o mejor comprensión de lo que queremos, a dónde queremos llevarle. Lo quiero llevar a una comprensión de lo que es el Salmo 91 en los primeros 10 versículos. 4:13. 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Qué espíritu tienes aquí ahorita? ¿El del diablo o el de Dios? El de Dios. Entonces diga conmigo, tenemos un espíritu de fe. De fe. De fe. ¿Que somos qué? Hijos de... Dice entonces Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Dígalo fuerte, creí. ¿El qué creyó? La palabra. ¿El qué creyó? Lo que dice el Salmo. Habitaré al abrigo de Dios. ¿El qué creyó? Si lo creyó, mañana lo quiero ver en el culto. Si creyó, mañana lo quiero ver sirviendo. Si creyó, mañana, hoy mismo, aunque yo no lo vea, pero usted haga su altar familiar. Aunque usted no pueda leer ni escribir, ore.
haga su declaración de fe. Dice Pablo entonces, creí. Regálamele el sonido. Por lo cual hablé. Creí. Por lo cual hablé. Hablé. Háblale hoy a Dios. ¿Le vas a hablar tú a Dios? ¿Le vas a hablar tú a Dios? Por lo tanto creí. Hablé. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué palabra? ¿La que usted escuchó? Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que le dice el Salmo 91.2? Váyase, voy al Salmo 91.2. Diré yo a Jehová,